Si has pinchado este vídeo será porque piensas que 2026 puede ser un buen año para invertir, incluso si todo parece que puede indicar lo contrario. Todo lo que voy a decirte puede parecer en un primer momento que no tiene mucho sentido, pero poco a poco y en el final del vídeo vas a entender todo el sentido. Y esto te lo digo porque llevo invirtiendo más de 10 años en el sector inmobiliario. Yo empecé en septiembre de 2015 con mi primera propiedad y a día de hoy he sumado más de 50 propiedades en renta. Todas las noticias apuntan que en 2026 no es un momento ideal para invertir en el sector inmobiliario. Las regulaciones parece que están muy estrictas, los tipos de interés parecen que pueden llegar incluso a subir, los precios están por las nubes, se ve muchas noticias de que los pisos te entran y te los ocupan, que hay muchos impagos, que quizás la tasa de desempleo puede subir. Tú ves las noticias y al final lo único que ves son crisis por todos lados. De nuevas restricciones, de que la vivienda está inalcanzable, de que los jóvenes cobran muy poco. Ahora mismo te puedes estar sintiendo como que realmente estás llegando tarde a toda la fiesta. Pero en el vídeo de hoy te voy a demostrar exactamente lo contrario. Para mí 2026 va a compartir exactamente las mismas características que tuvieron los años dorados de la inversión inmobiliaria. Esos años cuando o bien estaba todo caído o cuando estábamos al inicio de un estallido para un crecimiento de precios y piensas que realmente ya ha acabado todo ese ciclo, puede que 2026 sea ese año donde inicie todo eso. Las regulaciones van a eliminar a todos esos inversores amateur que únicamente compran vivienda y cambian su dinero de la cuenta de banco a esa vivienda. Lo que ves en este vídeo no son teorías, es la propia experiencia que yo he acumulado en todos esos años, tanto en mi experiencia y trayectoria en banca y en banca internacional, tanto aquí en España como fuera en el extranjero en Europa, como mi experiencia como inversor inmobiliario en más de 10 años y también viendo a muchos inversores, muchos alumnos que han pasado, digamos, por mis manos y que ellos han conseguido resultados también extraordinarios. El primer punto y más importante es que ese apalancamiento te va a salir más barato después de impuestos que tu salario. La deuda es un dinero gratis cuando el coste del capital es inferior al coste de oportunidad de generar ese dinero trabajando. Con hipotecas al 2% y trabajando con una carga fiscal en muchos casos por encima del 40%, cada euro que no apalancas es 40 céntimos de coste por cada euro. 40 céntimos que estás regalando a Hacienda. El método paso a paso que yo aplico es no comprar al contado y comprar apalancado. Yo intento financiar en muchas de mis operaciones como mínimo un 80%. De esa manera y para alcanzar esos objetivos trabajo mucho lo que es el perfil bancario. Trabajo mucho la relación con el banco, con mi gestor y trabajo mucho todos los ratios que el banco considera importantes para que al final pueda hacer a una potencia de crédito, a una financiación mayor y que haga que mis operaciones sean más rentables. Y cada euro que yo invierto que tenga un rédito, que tenga unos rendimientos importantes por encima de la media. De esa manera cada vez me estoy haciendo más rico porque mis euros valen más en el mercado y porque al final mi crecimiento es superior a la media del mercado. A la hora de presentar esas operaciones tienes que presentarlas con ratio y tienes que presentarlo de una manera profesional en un lenguaje que el banco entiende y que los propios inversores entienden. Ese lenguaje tiene que incluir palabras como el ROI, el rendimiento en este caso por tu inversión, tiene que incluir palabras como el cash on cash, el rendimiento en este caso que tú estás recibiendo por ese dinero que has invertido, tener palabras como el cash flow, la cantidad de dinero que tú estás recibiendo tanto mensual como bruto, como neto, como todas esas variables que tú tienes que saber y entender y hablar e incorporar a tu propio lenguaje. Porque realmente no es lo mismo una persona, un inversor que compra una propiedad de 100.000 euros al contado y que le alquila 1.000 euros, que recibe unos 12.000 euros al año bruto, que un inversor que compra esa misma propiedad a una financiación del 90% y que para la compra de esa propiedad únicamente pone 10.000 y que al final de esa cantidad que él ha puesto, que son 12.000 euros, y recibe casi un 100% de lo que él ha puesto. Mucha gente dirán, oye, y los impuestos en este caso, incluso si tú en ambos casos incluyen los impuestos, el inversor que invierte de manera apalancada va a tener un rendimiento de un cash on cash superior al que lo está haciendo de manera al contado. Y lógicamente también va a incidir en los plazos de recuperación de esa inversión. Un inversor que invierte al contado y que alquila 1.000 euros y recibe 12.000 euros bruto al año, va a necesitar prácticamente entre 9 y 10 años de manera bruta para recibir ese capital que le invirtió. El inversor que ha invertido en un apalancamiento del 90% de esa misma operación de 100.000 euros, probablemente en el primer año ha recuperado de manera bruta esa inversión. Mientras otros ven la financiación
negociación como una herramienta peligrosa, con el conocimiento que yo he ido adquiriendo, yo la he convertido como una herramienta que me ha permitido potenciarla en base a la información, en base al conocimiento y en base a constituir para mí un nivel de riesgo adecuado para el tipo de inversiones que yo estoy realizando. Cambiar también la mentalidad sobre el apalancamiento y sobre muchos conceptos que yo había adquirido de personas antes de yo empezar la inversión inmobiliaria, que me decían que la deuda puede ser peligrosa, que la deuda era mala, que al final había que comprar las cosas al contado, que lo mejor era cuando tú sacabas una hipoteca o un crédito, pasaban 2, 3 años, 5 años, 10 años, que lo que tú tenías que centrarte únicamente es cancelar ese crédito, cuando no se estaban dando cuenta que al final los créditos funcionan por el sistema francés, que al principio pagas intereses y luego paga capital, y eso lo que estaba produciendo es que personas que llevaban pagando sus hipotecas 10 años cancelaran esos créditos cuando lo único que prácticamente estaban pagando era intereses, y ese dinero luego el banco se lo prestaba a otra persona y al final tenía esa mentalidad y volvía a hacer lo mismo. Mi mentalidad en ese momento fue totalmente distinta. Yo veo un crédito prácticamente hasta que muera. No me planteo en ningún momento cancelar un crédito por anticipado, y además cuando es un crédito que por ejemplo se está pagando al 1, al 1,5, al 2%, al 3% incluso, y yo estoy obteniendo por esa inversión una rentabilidad de cash on cash por encima en muchos casos del 50 o del 60%, y una rentabilidad neta por ese dinero quizá en muchos casos por encima del 30%. No tiene sentido cancelar un crédito en el cual yo estoy pagando con un coste financiero de un 2-3%. El segundo de los puntos fundamentales es que la crisis normativa es una ventaja competitiva para ti. La crisis normativa es una incertidumbre que crea en el mercado la propia regulación y que hace que mucha gente que no tenga el conocimiento y que no tenga la información siente miedo y se dejan llevar por las noticias que dice la televisión o los medios de comunicación. Ellos, como no tienen la información y siempre van tarde entrando en las operaciones, se dejan llevar por la emoción y por el sentimiento y por las noticias que están preparadas probablemente por otras personas para que tú nunca tomes acción. Esas personas siempre están paralizadas y siempre únicamente se dejan llevar por la propia emoción, por los propios sentimientos, y que le ha generado en muchas ocasiones un sistema en el cual te quiere mantener pobre. Todos estos actores quedan paralizados por miedo a errores, por miedo a sanciones, y esto ocurre cuando tú ves en la televisión que una persona mayor salió por el pan, le ocuparon y ya perdió la vivienda, y tú por eso no inviertes en vivienda porque crees que toda la gente que compra vivienda se le mete gente a ocupársela. Pero los que realmente tienen la información y saben los ratios y saben realmente la tasa de impago son los que entran al mercado y al final se llevan todas las oportunidades. ¿Y tú a qué estás esperando? La mayoría del mercado actúa con miedo y con poca información. Adelantarse permite acceder a operaciones y a precios descartados por otras personas que no tienen esa información. Hacer crecer tu cartera mientras otros están esperando. Pasar de sobrevivir a liderar el dominio de esos propios cambios regulatorios y usar esos cambios regulatorios a tu favor. Un ejemplo claro sería el tema de la ocupación, donde muchas personas ven un problema. Realmente, si tú estás en ese sector y estás comprando pisos ocupados, probablemente estás comprando pisos al 40, al 50, al 60% de descuento sobre el mercado. Algo que puede ser algo negativo en el plano de la inversión puede ser un argumento muy positivo y puede llevarte a generar rendimiento incluso de doble dígito. El pilar de la estrategia adaptativa. Flexibiliza tu modelo de negocio y define alternativas rápidas según el escenario administrativo o los cambios legales de tu zona. No te quedes en una sola vía. Investiga distintas modalidades. Modalidades como el habitacional, modalidades como el tradicional con las deducciones que tiene, o con el turístico con una buena regulación. Modalidades como el co-living, modalidades como el alquiler de habitaciones premium. Evalúa si tiene sentido montar una sociedad, montar una patrimonial, montar una estructura holding. Evalúa si tiene sentido todas esas estrategias para ti. En tu caso, sé capaz de flexibilizar y adaptarte a una zona geográfica distinta a la que tú vives, y piensa que realmente porque tú vives en una zona no significa que tú tienes que comprar en la zona en la que vives. El mercado es muy grande y si en tu zona no estás recibiendo oportunidades, tienes que saberte adaptar, tienes que saber leer el mercado y inventarte
otra nueva modalidad o ir a otra ciudad donde realmente esas rentabilidades que tú buscas la puedes encontrar. Un punto muy importante es que la saturación urbana te dispara la rentabilidad en la periferia. En una zona urbana concreta, en un barrio concreto, al final vemos que los precios en zonas urbanas y en zonas de centro de las ciudades se están disparando. Eso hace que realmente haya todavía oportunidades en la periferia que nos ofrezcan una mayor rentabilidad. Mucha gente se centran en las zonas concretas que al final daban rentabilidades en el pasado o zonas que ellos conocen, pero no se disponen a analizar el mercado y a ir en zonas periféricas donde esa rentabilidad puede ser incluso mejor. Eso abre un abanico de oportunidades muy grande y en ese abanico de oportunidades es el que yo me centro también a día de hoy. Yo cuando empezaba a invertir en la inversión inmobiliaria, invertía muy cerca del centro de las ciudades e invertía en barrios que tenían lógicamente una consolidación importante, pero a día de hoy esos barrios ya no ofrecen muchas de las rentabilidades que yo recibía en 2015. Encontrar zonas de la periferia que tengan mucho potencial es vital para mi propia estrategia y también para tu estrategia si estás empezando. Hay que identificar el flujo de esa población que está viniendo también por centros de trabajo, también por la inmigración y también por movimientos migratorios muy importantes, y que eso hace que una zona que quizás años atrás no tenía mucha demanda, hoy sea un centro neurálgico de rentabilidades. También adaptarte a ese mercado local. Probablemente ciudades que yo invierto como Málaga, donde quizá un alquiler tradicional no tiene sentido si compras hoy a nivel de rentabilidad en muchos de los casos, si tú te sabes adaptar y cambias por ejemplo esos pisos a turístico o habitaciones más premium, quizás puedes seguir obteniendo esas rentabilidades o incluso mejores que años atrás. También tienes que tener en cuenta una evaluación comparativa. Probablemente en Marbella, en una segunda línea de playa, quizás puedes tener mayor rentabilidad que quizás en Castellón en primera línea de playa. Por lo tanto, tienes que saber evaluar todas esas rentabilidades y llevarte a un plan estratégico que te ayude a seguir escalando con tu cartera inmobiliaria. Esta saturación también te obliga a encontrar oportunidades donde otras personas no lo ven, porque esas personas se centran únicamente en lo que conocen y para ti es una nueva oportunidad. Para mí, en estos momentos, este 2026 puede ser un momento dorado de las zonas periféricas, donde puedes conseguir activos con muy buena rentabilidad. Así que si te ha parecido útil esta información, quiero que revientes el botón de like, que me dejes en los comentarios qué te parece y qué cosas podemos incluir en una parte 2 si llegamos a más de 200 likes. Y si no te has suscrito todavía al canal, por favor suscríbete, dale apoyo y así llegaremos a más personas para que podamos analizar los datos del sector inmobiliario que tanto nos apasiona. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.